Pero vamos a volver porque ya tenemos justamente aquí en los periodistas. Te tengo que interrumpir con el librotón, si no te sigues, Álvaro. Por eso, además, ya los estoy viendo. Sí, no, y si me porto mal, me das uno con el lomo. No, te iba a decir que es del tamaño del ego de los dos. Ustedes dos. De los dos periodistas que nos van a entrevistar. Ándale. Bueno, efectivamente, ya lo vieron ustedes, quienes nos siguen a través de esa transmisión. Tenemos aquí en los periodistas y les damos, por supuesto, la bienvenida, cálida bienvenida a Ernesto Núñez, colega periodista, ahora en labores también profesionales en el Instituto Nacional Electoral, y a Lorenzo Córdoba, consejero presidente del órgano electoral, porque están pues promoviendo un libro que acaban de lanzar, un voluminoso libro que se llama La democracia no se construyó en un día. Obviamente se refieren al día de la elección de 2018, y pues les damos la bienvenida. Muchísimas gracias por la oportunidad, Lorenzo, estimado Ernesto, gracias por la oportunidad de charlar con el auditorio de los periodistas. Muchas gracias a ustedes, Álvaro, Alejandro, un verdadero placer estar de nueva cuenta aquí en este programa. Gracias. Al contrario. Gracias, compañeros, colegas. Gracias. Bueno, me llamó, obviamente ya adelantó algo Álvaro sobre el título, La democracia no se construyó en un día. Bueno, es una respuesta para cualquiera que diga que en este caso podría ser el presidente de México, que la democracia empezó en la elección del 2018. Este es un libro que trata fundamentalmente no del INE, no del IFE, sino del INE, el origen del INE y lo que en particular Lorenzo Córdoba ha transitado. ¿Es correcto, Lorenzo Córdoba? Sí, Alejandro. De hecho, abarca de manera muy detallada el periodo que va desde 2014, es decir, desde que se concreta la última reforma electoral, la que establece el marco jurídico, el sistema electoral vigente, hasta la jornada electoral de 2018. Pero evidentemente, dado que la democracia no se construyó en un día, también hace una retrospectiva, un análisis de todo lo que vino antes, porque la tesis del libro es que la reforma de 2014 es el último estadio, la última etapa de un proceso de evolución lento, complejo, por cierto, el que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, fue uno de los muchos protagonistas que ayudaron a este proceso de construcción de la democracia, que se fue desarrollando a lo largo de las décadas. Ahí sugerimos como clave de lectura que hay distintos puntos de partida, o bien el 68, con lo cual tenemos un proceso de medio siglo de evolución y de construcción paulatina, trabajosamente conseguida de condiciones democráticas, o bien un periodo de 40 años si tomas como punto de partida la reforma política de 1977, que por primera vez reconoce a los partidos políticos de izquierda y abre a la representación a través de la figura de la representación proporcional, o bien un periodo de 30 años si toman como punto de partida pues digamos, este quiebre importantísimo que implicó la elección, la controvertida elección de 1988 y que provocó el surgimiento, digámoslo así, de la secuencia de reformas electorales de la que de 2014 es la última etapa y que permitió, en esta lógica acumulativa, como una especie de capas sedimentarias que se van acumulando, llegar a 2018. 2018 probablemente sea el punto de partida de un nuevo periodo para el país. Es la primera vez que la izquierda o la sedicente izquierda llega al poder por la vía de las urnas y por lo tanto creo que se abre una nueva expectativa respecto a la posibilidad de resolver los grandes problemas estructurales que nos han aquejado, que siguen allí: la pobreza, la desigualdad, la corrupción, la impunidad y la inseguridad. Pero bueno, esa es una historia que está todavía por escribirse.
Lo que sí es que el 2018, esa es la tesis del libro, no fue producto ni de la generación espontánea ni de un acto casual, sino de una serie de la construcción de una serie de condiciones que fueron, digámoslo así, emparejando la cancha y permitiendo que cualquiera que sea favorecido por la voluntad popular pueda llegar al poder. Me recuerda mucho este libro en la parte que tú elaboras, Lorenzo. Me recuerda un libro de José Waldenberg, de Ricardo Becerra y de Pedro Salazar, que se llama La mecánica del cambio político en México, elecciones, partidos y reforma, un libro que tiene que ver justamente también con cuándo se inició el proceso de cambio y de transición en México, que en efecto no se construyó en un solo día, no fue tampoco en 2018. Ahora, yo tengo el gusto de haber trabajado periodísticamente hablando con Ernesto Núñez. Cubrimos juntos la campaña, por ejemplo, de Felipe Calderón en 2006. Él mismo es autor de un libro muy importante sobre ese sexenio que se llama Crónica de un sexenio fallido, la tragedia del calderonismo. Y ahora, Ernesto, te encuentro elaborando un libro junto con el presidente del órgano electoral de México, que en realidad son libros separados, son dos libros en uno. ¿Cuál es la mirada de un periodista con tu experiencia en el que han participado pues hasta los medios de comunicación? Pues mira, es la lógica que nos lleva a hacer periodismo, Álvaro. Te diría, en primer lugar, hacer un registro de las cosas, ¿no? Es decir, creo que sobre 2018 no hay todavía un libro, o no había un libro sobre la elección de 2018. Creo que tiene que ver con el ritmo que estamos viendo hoy en día en la comunicación y el periodismo, en donde las cosas son muy efímeras. Se habla del 2018 como si hubiera ocurrido en la prehistoria, cuando en realidad acaba de ocurrir hace 3 años, y sin embargo, al reconstruir estas crónicas, pues yo lo que me di cuenta es que había muchos sucesos a los que de alguna manera no les habíamos todavía como dado el golpe, no les habíamos todavía alcanzado a ver la importancia que tuvieron esos hechos. Este libro, fíjate que en la misma lógica del libro de Calderón, este libro reconstruye episodios que uno diría, bueno, pues cualquiera supo que se cayó el avión de Juan Camilo, o cualquiera supo que hubo un incendio en la guardería ABC. Sin embargo, cuando lo registré eso en aquel libro, a mí me permitió, con la ventaja que tiene uno como cronista de segunda mirada, poder hacer no solo la narración, sino el análisis de los hechos. Un poco bajo esa misma lógica, yo trabajé estas 8 crónicas que, como bien dices, conforman un libro que se complementa con un libro de Lorenzo Córdoba, que contiene 7 ensayos analizando esos acontecimientos. Entonces yo lo que hice fue narrar, agarrar la libreta, todo lo que se había quedado en que no va a dar a las notas del día o a los suplementos dominicales y que se va quedando, y de alguna manera volver a armar el rompecabezas con la gran ventaja de que hoy ya sabes hacia dónde fueron a dar los acontecimientos. Volver a narrar cómo se organizaron los debates. Este no es un libro, Álvaro, y Alejandro, creo que cuando lo lean ustedes podrán llegar a la conclusión de que este de ninguna manera es un libro anti-López Obrador, ni es un libro militante en contra de esa fuerza política que ganó en 2018. Incluso el libro es bastante crítico sobre las decisiones que tomaron los actores políticos que estaban en contienda frente a Morena en aquel año, y habla de manera, creo yo, bastante cruda, crítica, descarnada de alguna manera, sobre los graves errores que también cometieron las fuerzas políticas que fueron derrotadas el 1 de julio de 2018. El 1 de julio de 2018 sí se explica en gran parte con el gran movimiento que encabezó López Obrador, pero sin duda alguna se explica también por los errores de los contrarios y por la manera en la que fueron decidiendo. En las crónicas ustedes van a encontrar cómo, por ejemplo, cómo se resolvió la candidatura presidencial del PAN, o cómo se resolvió la candidatura presidencial del PRI, o cómo se fueron tomando una serie de decisiones desde la propia campaña de López Obrador, que en esta ocasión sí le permitieron
llegar al poder después de que en 2 campañas presidenciales anteriores no había sido posible. Entonces, este libro tiene esa construcción en esa lógica periodística totalmente, y de hecho el acuerdo que tuvimos Lorenzo y yo precisamente fue no hacer un libro en una coautoría a 4 manos de manera tradicional, sino dejarle muy claro desde la propia introducción y desde el índice a los lectores que ellos van a encontrar 8 crónicas periodísticas, 7 ensayos de alguien que no solamente es la autoridad electoral, sino que también es un académico con una obra previa de análisis político, y que son textos que dialogan, que en ciertos momentos de la lectura también son contrastantes entre ellos, y que de esa manera creemos que le puede aportar a los lectores mayores elementos para entender esa historia de cómo se llegó a esa elección de 2018, ¿no? Sí, es un libro escrito a 2 y 2 manos, se siente en la hechura, es decir, no hay 4 manos ni están tocando la misma canción necesariamente las cuatro manos. Sí hay momentos en donde brinca. Yo me llegó apenas hace algunos días, tenía curiosidad, por ejemplo, de ver cómo transitaba, qué tan cómodo se sentía Ernesto Núñez narrando o contando a Lorenzo Córdoba más polémico y también al más criticado, y efectivamente me lo fui encontrando por fortuna, porque ahí está la crónica Espionaje y Chantaje, por ejemplo, que es un capítulo complicado en la de contar con el coautor a un lado sentado de ti. Pero también el periodista va narrando momentos difíciles de la formación del Instituto Nacional Electoral. Y, por ejemplo, una parte fuerte que todos recordaremos es aquel pleitazo que se tuvo con al interior de la institución cuando estaban Acosta Naranjo y Corral, de representantes de partidos PRD, PAN respectivamente, y un pleitazo por los soples, por los nombramientos de los consejeros, que es un pleitazo que luego no quedó documentado en ningún lado, salvo en las hemerotecas, pero yo cada vez me confío menos de las hemerotecas, veo los periódicos ahora con muchas dificultades para dejar plasmado lo que realmente está sucediendo, pero en fin, esa es una percepción personal. Lorenzo Córdoba, en este libro hay muchas batallas ganadas y otras perdidas. Este momento que vive México es muy complicado. ¿Es el más complicado que le ha tocado a usted, Lorenzo Córdoba, transitar dentro del INE? Pues es un momento que tiene su propia complejidad. Yo te diría que la historia del INE ya es parte de la virtud del propio libro, porque como bien dices, Álvaro, Alejandro va documentando pues cada una de las etapas de la propia construcción del INE. Es decir, ahí vas a encontrar no solamente la dificultad del tránsito del IFE al INE como producto de una reforma que formó parte de un gran paquete que no necesariamente tuvo una discusión en sus méritos, sino que fue parte, insisto, de una negociación de gran alcance. Encuentras pues las complejidades de instrumentar una nueva autoridad, los episodios que tú comentas, el hecho de que por primera vez en la historia de la autoridad electoral se hayan levantado 7 partidos de la mesa, el trabajo que costó a la autoridad y a la presidencia del INE construir las condiciones para su regreso, la organización de unas elecciones complejísimas, las primeras en donde por primera vez en la historia hubo la amenaza de un boicot, ¿no? Por razones, muchas de ellas absolutamente legítimas, pero que no tenían absolutamente nada que ver ni con el INE ni con las elecciones. La construcción de un proceso electoral que todo mundo aplaudió porque trajo como consecuencia la pérdida por primera vez en más de 70 años del poder del partido que tradicionalmente había estado en el gobierno en 2016 y luego 2017, que fueron elecciones sumamente criticadas, en donde la actuación del INE, que antes había sido elogiada, pues entra en una etapa, digámoslo así, no sé si de crisis, pero sí por lo menos de una duda de cara a la elección que hasta entonces iba a ser la más grande de la historia, la de 2018, y cómo el INE se alimenta de esas críticas, las aprovecha, para encauzar
la construcción de acuerdos que implicaran las mejores condiciones para la competencia de 2018 y bueno, la elección de 2018 que también tiene su propia complejidad. Todo esto para decirte, Alejandro, que por supuesto la elección del 2021 tiene complejidades, muchas de ellas inéditas. La primera es la más obvia, la pandemia, es decir, lo que se cuenta en el libro son elecciones en tiempos, digamos, de normalidad sanitaria, ¿no? Habrá que construir cómo, pero esto no es un asunto solo de México, es un asunto de todo el mundo, de cómo se han transitado las elecciones y cómo ha, digámoslo así, sufrido la democracia para no ser una víctima más de la pandemia, ¿no? Pero bueno, hoy tenemos condiciones distintas, algunas muy semejantes al pasado. Por ejemplo, las críticas a la autoridad electoral no son nuevas. A veces uno tiene la memoria corta y luego uno habla de aquel IFE de José Woldenberg, como si fuera mítico. Bueno, no hay que olvidar que cuando se resolvieron Amigos de Fox y Pemex fue una institución profundamente criticada a la que se le acusó de tener un sesgo político. Hoy en retrospectiva sabemos que no fue así. Y hoy al INE se le está acusando por nuevos actores. Nunca había ocurrido una acusación tan abierta de parte del partido gobernante, incluso de círculos gubernamentales, de la actuación del árbitro electoral. Nunca fue fácil la relación con los gobiernos, ¿eh? A veces se olvida, pero el IFE 2 veces determinó que Felipe Calderón había violado la Constitución. Lo hizo también con Peña Nieto. Y ahora, bueno, pues es el mismo INE que está haciendo con una nueva fuerza política en el poder, pues lo que dice la ley, por cierto, la ley pactada por los partidos. Tal vez la novedad desde ese punto de vista, Alejandro, es que buena parte de las críticas vienen desde el propio poder político y vienen a propósito de que el INE hoy está aplicando las mismas reglas que en su momento la oposición hoy en el poder llevó a través de los pactos. La reforma de 2007, el modelo de comunicación política, y la de 2014, que fortaleció las reglas de fiscalización y que incluyó, por cierto, entre otras cosas, en la legislación electoral, a petición de la entonces oposición de izquierda, que la fiscalización se hiciera en tiempo real. Y por lo tanto, que asuntos como presentar los informes de precampaña se volvieran tan graves, o la no presentación del informe se volviera tan grave que tenía consecuencias catastróficas como la negativa del registro. Eso se pidió en su momento desde la oposición. Y a veces parece que hoy la oposición en el poder, la otrora oposición en el poder, no le gustan esas reglas, pero son las reglas del juego. Habrá ocasión eventualmente de cambiarlas. Yo te diría que esa tal vez es la novedad, pero como, para decirlo de alguna manera, esa es parte de una historia que el libro no quiere contar precisamente para no alimentar esta espiral de confrontación que algunos están tratando artificialmente de construir, de que el INE está en contra de alguien. Yo entiendo que haya quien tenga la mira chueca hoy y en consecuencia crea que el INE va a estar en la boleta. El INE no va a estar en la boleta. Entonces, y haya quien quiera construir una artificial antagonismo con el INE. Eso lo entiendo. Es una estrategia política y no la juzgo. Pero por eso el libro, para no entrar en estas contradicciones, se queda justo hasta 2018 y contribuye a la discusión y el análisis de la actualidad a partir de esta mirada retrospectiva, ¿no? Hablando de mirada retrospectiva, Lorenzo, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, hablando de una mirada retrospectiva, en 2006 hubo una elección en la que intervinieron actores que tenían una clara prohibición para intervenir. No solamente las autoridades, Vicente Fox en específico, o los gobernadores, no solamente las autoridades, sino también... El Consejo Coordinador Empresarial. Por eso. El Consejo Coordinador Empresarial también. Y la autoridad actuó de una manera parcial, de alguna manera como lo está haciendo ahorita sus medios, si no ciego, tuerto, si no manco, tullido. Y después de la elección, antes inclusive de que el Tribunal Electoral pudiera resolver en definitiva si declaraba presidente electo a uno de los contendientes, tú junto con otros personajes dijeron, la elección fue limpia. En la elección no pasó nada, fue limpia. No hubo fraude,
Bueno, ahí está el desplegado de agosto de 2006 y eso, pues inevitablemente desembocó a que tú te convirtieras en consejero electoral. ¿A poco no te sirvió eso? Esa firma. No, de hecho, Álvaro, qué bueno que lo mencionas, porque afortunadamente he escrito mucho, soy un académico, y entonces te invito a que leas todo lo que he escrito. Todo lo que tú estás diciendo como ilegalidades, yo las escribí y sostuve que habían sido ilegalidades, nunca las justifiqué. De hecho, incluso yo soy crítico del modo en el que construye el Tribunal Electoral en 2006 su resolución. Y además ese desplegado, si lo lees bien y no lo lees con un sesgo ideológico, lo único que dice es que la instancia que tenía todos los elementos para decidir era el Tribunal Electoral y que se dejara decidir al Tribunal Electoral. Luego todo lo demás es una construcción políticamente sesgada. Pero bueno, más allá de eso, tú dices que gracias a eso me volví consejero. Pues tú eres un buen periodista, Álvaro, deberías saber que yo me inscribí para ser consejero justo despuesito, en 2007. Es la única vez que yo me he inscrito, no a petición del conjunto de fuerzas políticas, sino porque creí que era interesante. Yo soy uno de los que participó, por cierto, en la reforma de 2007 para asesorando al Senado, para darle sentido al reclamo del entonces oposición que perdió esa elección y que pedía un nuevo modelo de comunicación política. Por eso yo he sido uno de los principales defensores del modelo de comunicación política que fue pedido entonces por la izquierda mexicana y que hoy, por cierto, ayer, es profundamente atacado por un gran empresario que, por cierto, anda diciendo que el INE debe morir, con un lenguaje muy democrático, por cierto, y que hoy es muy cercano al gobierno actual. Yo soy un defensor del modelo de comunicación política de 2007 y tú recordarás, Álvaro, que me inscribí para ser consejero y no llegué. No fui favorecido por el IPAR luego de que se había hecho un bloqueo, todas las que existían entonces, incluso la que postuló en el 2012 al candidato a la presidencia de la izquierda, para que participara e incorporara en un consejo al que llegué en 2012. Por cierto, nada más un dato, porque a veces digo, si esa es la ruta que va para adelante, yo, y el libro lo documenta, yo soy el consejero que propuso multar al PRI en 2012 por el caso de Monexgate. No gané, pero nos quedamos en minoría. Fuimos 4 consejeros los que votamos por sancionar al PRI en Monexgate y 5 los que decidieron no multar. Pero bueno, esos son los órganos colegiados y eso afortunadamente está documentado en el libro, Álvaro. Te voy a recordar lo que decía el desplegado, publicado el 3 de agosto de 2006. Entre otras cosas decía que quienes firmamos este documento hemos seguido los argumentos y pruebas presentadas en el litigio. No encontramos evidencias firmes que permitan sostener la existencia de un fraude maquinado en contra o a favor de alguno de los candidatos. En una elección que cuentan los ciudadanos, puede haber errores e irregularidades, pero no fraude. Y en este desplegado aparece la firma tuya, la firma de Ciro Murayama, la firma de personajes que pues han seguido firmando desplegados como hasta ahora. Ahí el desplegado dice que ahora, por honestidad intelectual deberías seguir leyendo lo que dice el desplegado y verás que lo que dice justo después de lo que lees, de lo que estás citando, es que el único que va a resolver es el tribunal. Es lo que dice la Constitución y decía entonces lo que decíamos después es hasta el único que tiene toda la película completa, no nosotros los que firmamos el desplegado, es el tribunal, entonces dejamos que el tribunal resuelva. Y sí, pues creo que el único que tenía todos los elementos de prueba era el tribunal. Sí. Pero, a ver, digo, sin ánimo de alimentar más el argumento, porque cada uno tiene una posición en esto, pero en el momento que se estaba viviendo en México, si sale un grupo de individuos que ha tenido una presencia muy fuerte desde el salinismo hasta la fecha, más algunos otros
en ese caso, pues un joven Lorenzo Córdoba, pero pues muchos otros que venían del salinismo, básicamente, o sea, que tenían agarrado notoriedad con Salinas. En ese momento que digan, no encontramos elementos para decir que hay un fraude, pues es una defensa de la elección que había llevado a Felipe Calderón al poder, Lorenzo. Pero mi pregunta es muy específica porque le quiero preguntar en realidad a Ernesto, porque es un libro firmado por los dos. Entonces, la única pregunta que le quiero hacer es, ¿usted, Lorenzo Córdoba, considera que en 2006 no hubo fraude? Yo creo que en 2006 ocurrieron una serie de irregularidades graves que propiciaron una reforma electoral, la de 2007, que mejoró las condiciones de la competencia, que fue pedida por la oposición, que mejoró las condiciones de la competencia, que junto con lo que ocurrió en 2012 implicó una nueva exigencia desde la oposición y que trajo como consecuencia la reforma de 2014, que mejoró las condiciones de nuestro sistema electoral y que permitió que en 2018 la izquierda llegara al poder. Y creo que todo lo que hay que ver es una génesis histórica. Y por cierto, ese joven en 2006 es el que le levantó la mano a quien había ganado legítimamente en 2018 y quien enfrentó al poder político de entonces, empresarios, que a veces se olvida, mi querido Alejandro, que a mí me acusaron, y el libro lo cuenta, cuando Andrés Manuel López Obrador, siendo presidente de Morena, aparecía mucho en los spots de su partido. Y a mí me decían, ¿por qué el INE no lo para? Ah, claro, porque Lorenzo Córdoba es hijo de Arnaldo Córdoba y es alguien cercano a López Obrador. No, ¿saben por qué no lo paramos? Porque lo permitía la ley. Luego, tal vez recuerden ustedes que el libro, si no se lo recuerdan, el libro se los va a recordar, que en 2018 los empresarios, los mismos que en 2006 habían pagado publicidad, mandaron cartas a sus empleados diciéndoles que cuidado con cómo votaban porque se podían quedar sin trabajo. Y Lorenzo Córdoba, el mismo joven al que tú refieres en 2006, Alejandro, les dijo, están a punto de violar la ley. Si siguen por ahí, el INE no lo va a permitir. Y entonces me acusaron de ser obradorista. En 2018 ganó Andrés Manuel Obrador y no hay crítica. Es el mismo, nada más para la crónica. No, es lo mismo para la crónica. Es importante el dato y la pregunta tiene sentido, luego estas cosas quedan para la historia. La misma pregunta le hicimos Álvaro y yo a Pepe, a José Woldenberg en su momento, y él dijo, yo no creo que hubo un fraude. Y se sostuvo en el yo no creo que hubo un fraude y lo discutimos abiertamente, así como lo estamos haciendo ahora. Nosotros le dijimos, oiga, si los empresarios le metieron dinero ilegal, si el presidente metió las manos, si tal, eso no constituye un fraude. Digo, no se manipularon los votos, que todos estos elementos no constituyen un fraude pues... Alejandro, yo creo que hubo errores. Alejandro, yo creo que hubo errores de los candidatos, creo que hubo irregularidades, pues hasta el tribunal lo dijo, que propiciaron nuevas reformas, y creo que la historia afortunadamente se hizo cargo de lo que ocurrió, propició nuevas reformas electorales, y hoy afortunadamente tenemos condiciones de la competencia mucho mejores, mucho más equilibradas que las que se tenían. Ojalá y los actores políticos estén a la altura de las circunstancias y no se comporten hoy como se comportaron aquellas personas que en 2006 cometieron irregularidades, empezando por el presidente Vicente Fox, que irrumpió indebidamente en la elección de 2006. Hoy, pero ojalá, 15 años después, no se vuelva a repetir esa historia, porque sería trágico. ¿Puedo comentar una cosa, Alejandro? Álvaro. Claro, por favor, Ernesto. Porque, a mí también me interesa ese tema, porque a mí, como bien recordó Álvaro, en 2006, Álvaro y yo ahí andábamos trepados en el camión de Calderón,
cubriendo la campaña de Calderón, y lo que atestiguamos, Álvaro, fue una gandalla, es decir, hubo una operación política para frenar a Andrés Manuel López Obrador, y yo creo que eso fue clarísimo. Es decir, sí había un grupo muy importante de empresarios, de partidos políticos, de líderes sindicales, de dueños de medios de comunicación que dijeron no queremos que este señor sea presidente de la República. Quizá la discusión está en si hubo un fraude a pie de urna o no. Creo que cuando revisamos la evidencia de la elección, o sea, los votos, y cuando vimos lo que fue la elección del 2 de julio de 2006, creo que ese día el sistema electoral funcionó más o menos bien como ha venido funcionando desde hace muchos años. Es decir, yo creo que en todo caso, si le queremos llamar fraude, no fue ese fraude al que estábamos acostumbrados en los años 80 y 90, que también nos tocó cubrir, Álvaro, en algunas elecciones estatales como las de Tabasco, recordarás, de 95 e incluso la de 2000, en donde el fraude ocurría en la urna, es decir, había tacos de votos, había urnas embarazadas, se robaban la urna, tal. Yo creo que en 2006 no hubo esa operación. Lo que hubo, y que después lo fuimos constatando, Álvaro, sobre todo en la transición, recordarás, es, pues sí hubo una conjunción de una serie de fuerzas que en aquel momento, ojo, con otro modelo de comunicación política y con otro modelo de ley electoral, sí intervinieron de manera directa, empezando por el presidente Fox, para decir este señor no puede ser presidente. Y veníamos de un asunto como el desafuero, veníamos como un asunto de los videoescándalos, y entonces, la verdad es que todo cuadraba para decir aquí hubo un fraude para impedir que López Obrador llegara a la presidencia. Ahora, creo que lo padre de rememorar la historia, y por eso es el libro, es que uno puede tener estas discusiones precisamente, ¿no? Con gente como ustedes, que tiene perfectamente documentados esos diferentes episodios de la historia y que de alguna manera se van recordando también en este libro, porque a final de cuentas el 2018 también es producto de 2006. En 2018 había un modelo de comunicación política distinto al que en 2006 permitió que, por ejemplo, el Consejo Coordinador Empresarial pusiera el árbol de Jumex a decir que no votaras por López Obrador. ¿Te acuerdas de esos spots, Álvaro, no? El arbolito de Jumex diciendo claro, que era un peligro para México y esas cosas. En ese momento, pues, la ley electoral no tenía la ley vigente. ¿Recordarás, Álvaro? ¿Perdón? Y te recordarás, Álvaro, porque entonces, que no estaba sancionada, pero que estaba prohibida. Claro, y lo veíamos, Álvaro, cómo salían en el cuarto de guerra de Calderón, se reunían en la mañana, grababan se les ocurría hacer un spot de las cabezas maquiavélicas de Juan Ignacio Zavala y Javier Lozano, hacían un spot de los tabiques y un peligro para México y tal, lo mandaban con un señor, Max Cortázar, se lo daba un señor, lo mandaban a Televisa, y en la noche era un spot que salía millones de veces en los diferentes medios de comunicación, porque en ese momento los partidos podían comprar spots en radio y televisión y desequilibraron la cancha. Entonces, en ese sentido, yo creo, acá el tema es, ¿le llamamos fraude o qué entendemos por fraude? Yo últimamente he llegado más a la conclusión de que fue una operación política para frenar a López Obrador. Eso se le puede llamar fraude, a lo mejor sí, ¿no? Sí. Pero digamos, yo creo que lo que se defiende en ese desplegado, que yo también lo he vuelto a leer, es que el sistema electoral como tal funcionó como había funcionado en otras elecciones. Después, evidentemente, es en medio de una gran polémica, ¿no? Pero creo que al final de cuentas, y es un poco lo que va narrando la historia del libro, es cómo el sistema electoral se va construyendo a base de ensayo y error, a base de estas polémicas. Cada elección presidencial en la que participó Andrés Manuel López Obrador produjo una reforma electoral posterior. Después de 2006 vino la de 2007, que creó el modelo de comunicación política. Después de la de 2012, Monex Gate, los gobernadores metidos con todo. Vino la reforma que creó el INE, que fortaleció el sistema de fiscalización, y se dieron las condiciones de 2018. Después de 2021 vendrá a lo mejor otra reforma electoral, no lo sabemos, pero un poco la historia, el libro lo que busca es ir narrando esa historia, y por eso se llama así. La democracia es producto de todas esas reformas y esas discusiones, ¿no? Sin duda, sin duda. Ahora, ya está cantada, lo digo en estos términos, una reforma electoral pasada la elección. ¿De qué dimensión puede ser? Pues en buena medida va a depender del resultado electoral, porque, por ejemplo, si se quiere reformar
si se quiere transformar el Instituto Nacional Electoral, así sea cambiarle una letra, pues requiere una reforma constitucional. Y aunque Morena gane la mayoría calificada, no solamente la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, no tiene mayoría calificada en el Senado. Eso significa que va a necesitar, por supuesto, que estén de acuerdo, pues por lo menos un partido de oposición que hoy está coaligado, por ejemplo, uno de los que está coaligado en la coalición Va por México. Yo te pregunto a ti, Lorenzo, ¿tú estás consciente de que habrá una reforma electoral? ¿Tú estás dispuesto a hacerte a un lado para que haya una reforma electoral que, digamos, deje contentos a todos los actores políticos? ¿Estás dispuesto a decir, yo ya me voy después de una década de estar en el Consejo General del INE, una parte como presidente? Bueno, yo tengo que irme, Álvaro. Afortunadamente, no, sí, estos no son cargos vitalicios. Yo me tengo que ir el 3 de abril de 2023 porque se acaba el mandato. Así que de todos modos yo me voy a ir y después de ello me van a encontrar, por cierto, en la universidad, porque hay quien anda muy despistado, tratando de encontrarme futuros y destinos. Pero yo creo que es muy importante que se valore la pertinencia de que haya una reforma electoral. Creo que han pasado 7 años desde la última reforma. Hoy ya sabemos cuáles son las fortalezas e incluso me atrevo a decir cuáles son las áreas de oportunidad para que una siguiente reforma electoral venga a robustecer el sistema electoral. Claro, habrá sus tiempos. Hay quien quiere hacer la reforma el día después de la elección, pues eso no se puede, ¿no? Porque pues la Constitución dice que no se puede modificar las leyes electorales hasta que se acaba el proceso electoral, y el proceso electoral se va a acabar con la asignación que haga el INE, a la luz de las reglas, por cierto, validadas por el Tribunal Electoral hace unos días, de los diputados plurinominales a finales de agosto. Entonces, pues muy probablemente, y es pertinente que la siguiente legislatura analice con tiempo, pues cuáles son las pertinencias de los cambios. Como dicen coloquialmente, los temas calientes, como son las reglas de acceso al poder, vale la pena discutirlas en tiempos fríos. Yo sé que hay algunos que quieren discutir los temas calientes en tiempos calientes durante las campañas electorales, pero este es un mal momento para hablar de la reforma electoral. Ya vendrán los tiempos para hacerlo. Tú no te vas antes del 2023. Yo me voy a ir cuando lo digan las normas, no cuando lo establezca o lo quiera alguna gente. Digo, si eso fuera, me habría ido desde hace mucho tiempo y afortunadamente me quedé para muchos para poder levantar la mano al triunfador en 2018. Pero eso no es relevante, Álvaro. Eso es secundario. Seamos honestos. Digamos, lo importante son las reglas del juego, no las personas. En la democracia las personas son secundarias. Entonces, creo que no hagamos el juego a esta lógica de personalismo de la política. ¿De qué te quiero decir con ello? Lo que sí es creo que va a ser importante es el libro, porque cuenta la historia, y si hay una reforma, perdóname, Alejandro, creo que si hay una reforma es importante saber qué se quiere reformar. Y hoy no veo qué se quiera reformar. No hay un diagnóstico de cuáles son los problemas del sistema electoral. Lo que hay es mucha estridencia en el contexto de la campaña. Y hay quien quiere colocar, quien quisiera que el INE estuviera en la boleta. No está en la boleta, ni va a estar. Ya vendrán los tiempos para discutir que hay que cambiar. El libro, La democracia no se construyó en un día, es una buena reconstrucción del sistema electoral que tenemos para poder discutir qué cosa le mejoramos. Ojalá, es lo único que digo, que pasen 3 cosas en la reforma electoral por venir. Primero, que sea producto de un diagnóstico que sepa hacia dónde vamos. Y para saber hacia dónde vamos hay que saber de dónde venimos. Y por eso el libro creo que es importante, porque nos cuenta cuáles son las reglas que hoy están vigentes. Habrá que discutir si son pertinentes o no hacia el futuro. Y eso es una decisión que se tomará por parte de los órganos competentes. Segundo, ojalá y la reforma sea una reforma, dado que se trata de las reglas del juego, que siga la lógica democrática de este tipo de cambios normativos, que implica escuchar a todas las fuerzas. Porque si va a hacer una reforma producto de un mayoriteo,
Y por eso qué bueno que se necesiten escuchar los distintos partidos políticos. Pues estas son las reglas del juego para todos los partidos, no para uno. Entonces, qué bueno que todos, como en las reformas previas, se escuchen, ponderen qué hay que hacer y logren consensos. Y tercero, ojalá y sea una reforma que sirva para mejorar el sistema electoral. Nos ha costado mucho llegar hasta donde estamos. Ojalá y no sea una contrarreforma, porque en la historia de las democracias también se puede ir para atrás. Ojalá y eso no nos ocurra. A ver, una consideración para usted, Lorenzo Córdoba. Si uno revisa el discurso del presidente o de Morena mismo, sí hay un señalamiento muy específico, no tanto a la institución, sino a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama, para ponerle claramente nombre y apellido. En ese sentido, como bien dice, sí hay una personalización, digamos, de estos actores que son actores políticos, de lo que creen que es el diagnóstico final de lo que quieren para el INE. No pareciera extenderse más de eso. No, lo que pasa es que es Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama que ya tomaron partido y están jugando a favor de alguien. Yo repito nada más lo que es más, ayer platicamos con Citlali, la secretaria general de Morena, y ese era el discurso de ella. Ella decía, no, es que lo que pasa es que Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama. La pregunta que creo que voy a hacer, reconvertir la de Álvaro para usted, es si abonara a hacerse a un lado, ¿lo haría? Porque lo pide un actor político que esté en campaña, pues no lo yo voy a hacer lo que sea producto de los consensos. Yo voy a hacer lo que siempre he hecho, para entendernos, y siempre voy a hacer lo que diga la ley. Si quitamos registros es porque lo dice la ley. Si establecimos límites a la sobrerepresentación es porque lo dice la Constitución. Entonces, que quede claro eso. Ahora, cambien la ley, cambien la Constitución, pues nosotros vamos a aplicar lo que se diga. Dicho eso, el mejor ejemplo de que estos discursos, mi estimado Alejandro, son discursos de actores políticos que están en campaña y que tienen la mira chueca porque no distinguen, creen que el INE está en la boleta y no está en la boleta, lamento decírselos, es el hecho de que lo que se nos dice es que se nos acusa de ciertas decisiones que no tomamos ni yo ni mi compañero Murayama, las tomó un órgano colegiado y todas las tomamos por mayoría de votos. Entonces creo que están equivocando el discurso. Yo creo que lo que están tratando de hacer es construir un discurso de que el INE está en contra de alguien. Y te lo digo con todas las letras, Alejandro. El INE no está en contra de nadie y no está en favor de nadie, salvo de un solo ente, que es un ente colectivo y que es plural, diverso, ideológicamente muy distinto, que se llama la sociedad mexicana o el pueblo de México. Dicho eso, Lorenzo Córdoba va a hacer lo que diga la ley, no lo que digan los actores políticos. Nunca he hecho lo que dicen los actores políticos, por eso se pudo concretar la elección de 2018, ni lo voy a seguir, pues digámoslo así, construir una narrativa que evidentemente está hecha para una coyuntura muy específica, que es una elección como la que estamos enfrentando. Una última cosa nada más ya antes de despedirnos, perdón, Ernesto Núñez. ¿Por qué no le quitaron la candidatura a la candidata de Morena en San Luis Potosí si incurrió en las mismas irregularidades que Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón? ¿Se arrugaron? Eso todavía no se sabe. Le voy a soplar a Ernesto. Eso todavía no se sabe, porque el que va a decidir es el Consejo General. Así que, Álvaro, espérate a ver qué dice el Consejo General y luego pregúntale a Ernesto, que se asesora del INE, qué pasa después de que diga el Consejo General. Pues sí. Es que yo lo... Pues ya dijo Ciro Murayama ya dijo que no, eso fue una volada, eso fue una filtración, eso no tiene ningún fundamento y que nada más se hicieron víctimas. ¿Qué manera de actuar también de manera facciosa, de frasear por lo menos de manera facciosa
de Ciro Murayama. Él ya dijo que no, lo dijo en un tuit hace un rato. Me llama la atención. ¿Por qué no le preguntas a Ciro Murayama, Álvaro? ¿Y por qué no nos esperamos y no hacemos un juego perverso en un espacio que es serio, de periodistas serios? ¿Por qué no hacemos no dejamos de hacer ese juego perverso de estar especulando? ¿Por qué no mejor discutimos las decisiones de la autoridad electoral? Hoy no hay decisión al respecto. La autoridad electoral el miércoles próximo va a valorar todas las condiciones. Si son iguales que las que ya conocimos, pues se va a resolver igual. Si no son iguales, pues no. Es más, ¿por qué sancionamos a Luis Walton con una multa económica y no a los otros precandidatos en ese estado? Pues porque estas eran condiciones distintas. Eso es lo que se va a valorar. Te propongo una cosa, mi querido Álvaro. ¿Por qué no hablamos del libro? Porque para eso nos invitaron. Y dos, ¿por qué no nos esperamos a que la autoridad resuelva antes de especular? Seamos serios. Pues oiga, que sea serio, Murayama. Serios aquí somos. Tan serios que estamos platicando sobre eso. Por favor, también, Lorenzo. Es que no, claro, pero por eso mismo, yo lo que te digo es que, ¿por qué no nos invitan después? Y ya les explicaremos cuando se tome la decisión qué pasó. Está muy bien. Es que son cosas del día de hoy y del día de ayer. Hay que recordar, Lorenzo, que Periódico Reforma publicó 2 días seguidos la primera parte y la segunda parte de esa novela. En realidad, la pregunta viene de lo que publicó Reforma, que es el único que lo publicó en realidad, y luego, después de eso, pues viene el tuit de Ciro Murayama. Eso es todo. Y ahora, teniendo aquí al consejero presidente, ni modo de no preguntarle sobre el tema. De todas maneras, aquí está. La democracia no se construyó en un día. Este es el libro escrito por Lorenzo Córdoba y Ernesto Núñez. Ahí lo tienen. Si les interesa, luego sirven mucho estos libros. Los libros sirven muchísimos. ¿Se nos desconectó Ernesto? ¿Por qué estamos hablando más 3? Se desconectó de repente Ernesto. Ok, bueno, pues ahí. Muchas gracias, Lorenzo. Les mando un abrazo muy afectuoso, Álvaro y Alejandro. Es un placer de veras, como siempre, estar con ustedes. Es muy rica la discusión y además eso demuestra que nuestra democracia es viva. Pues sí. Igual pensamos nosotros. Qué bueno que exista la oportunidad de discutir. Gracias. Gracias. Un abrazo muy fuerte y afectuoso. Gracias.